Quería compartir en esta mañana sobre el llamado de Dios, a lo que Dios nos llama, y quería ir a 2 de Timoteo 1:8. La palabra del Señor dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, habla Pablo, preso suyo. Sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, quien te ha salvado. No te avergüences de aquel que te ha salvado. Pero, fijaros lo que dice, quien nos salvó y llamó. No solamente te ha salvado, sino que te ha llamado con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No te creas que fue porque te lo merecías, sino que la gracia del Señor es tan grande que no solamente te salvó, sino que te llamó a participar de la gloria eterna. Cuando hablamos del llamado, cuando hablamos de la iglesia, lo que significa al final la iglesia es asamblea de llamados o llamados juntos. Cuando decimos voy a la iglesia, es que hemos sido llamados a juntarnos. A mí siempre que me viene la palabra iglesia, ese llamado juntos, me viene a ser santificado, a ser apartado del resto. No digo que no vivamos en el mundo, Digo de participar de este mundo caído y juntarnos como cuerpo a buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo, para poder tener una comunión con Dios y poder satisfacer nuestras vidas. Eso es recíproco. Yo alabo y adoro y el Señor ministra mi vida y al final hay una plenitud, hay un río que va corriendo, pero que satisface nuestras vidas completamente. Y vemos que cuando Dios nos llama es porque tiene un propósito para nuestras vidas. Dios no te ha llamado para que te sientes en una silla. Está bien, la silla está más cómodo uno sentado, y si tenemos que estar juntos está bien, pero Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para usarnos, con un propósito. Y cuando vamos a la palabra del Señor, vemos que Dios llamó a Abraham. Ni mejor ni peor, le llamó con un propósito. En la palabra del Señor dice que también le llamó a Moisés, que ni mejor ni peor, sino que lo llamó con un propósito. Cuando le llamó a Samuel, a Samuel, vemos de que tenía un propósito, pero que Samuel dio una contestación: habla porque tu siervo oye. Qué bueno es que, porque si Dios te llama y tú no haces caso, si tú te haces el sordo, es como si no te habría llamado. Los efectos, estoy diciendo, son como si no te habría llamado. Pero qué bueno que a ese llamado nosotros podemos dar una réplica de que habla. En otras palabras, ¿qué es lo que quieres, Señor? ¿Qué deseas de mí? Está claro que te puede pasar como le pasó a Samuel, que las primeras veces le llamó y no entendía nada, pensaba que era voz de hombre. Es curioso, ¿no? Porque a nosotros muchas veces, a mí me han llegado a decir: bueno, pastor, usted me dice que yo tengo un llamado, pero como que me lo dice usted, ¿no?
Porque lo que están escuchando, a no entender la voz de Dios, lo que están escuchando es voz de hombre. Y Samuel, cuando Dios le llamaba, como desconocía la voz del Señor, pues pensó que era un hombre, pero vemos de que siempre hay personas que te van a guiar, en este caso Elías, aunque luego no nos ayuda de mucho ejemplo, porque a veces aquellos que nos guían, tú no puedes poner los ojos en aquel que te lleva el Señor, porque igual aquel un día cae, sino pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Pero a pesar que un día podamos caer cualquiera, que no estamos libres, hay personas que te van a llevar a ese conocimiento que es la voz de Dios. Elías se dio cuenta y dijo, no, el Señor lo está llamando. Cuando te llame, dile, no, habla porque tu siervo oye. Y me gustaría que en esta mañana te podría pasar eso, si no tienes esa claridad de la voz del Señor, que puedas entender que el Señor te quiere hablar en esta mañana referente al llamado. Dios llama a Jeremías, dice de que desde el vientre de su madre, que ya lo conocía, ¿no? Y que lo llamó, y que lo dio por profeta a las naciones. Pero él decía, yo soy un niño, sí, soy insignificante, sí. Pero el Señor decía, no, yo ya te conocí desde antes que tú seguías formado. Porque el Señor no está mirando lo que tú eres ahora. El Señor está viendo lo que va a hacer contigo. Y conforme a ese propósito te va a hacer ese llamado, que fue lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo, de perseguir a aquellos del camino, aquellos que, no discípulos de Jesús, aquellos que seguían a Jesús, a entregar su vida, Señor, ¿qué quieres que te haga? Se te dirá lo que debes hacer. Pero había ya un llamado dentro de él que dice que este me es instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, a los hijos de él. Es algo, Dios ya conoce antes de que habrías nacido, o sea, antes de que tú te lo habrías propuesto, antes de que pensar que un día ibas a entrar por esa puerta, que tenía un llamado específico para tu vida. Que Dios te iba a usar. Ya sabía en concreto lo que iba a hacer con tu vida. Y también hay un llamado para cada uno de nosotros. Pero ese llamado tendremos que hacer como hizo Samuel, es decir, habla porque tu siervo oye. Habla, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Habla, Señor, estoy dispuesto. La canción que cantamos, envíame a mí, heme aquí. Y Dios seguirá trabajando. Y abriendo, como decíamos antes, en el imposible, en lo que humanamente es imposible, porque no hay recursos humanos, Dios va haciendo y abriendo camino y te va llevando a ese propósito al cual Dios te ha llamado. Pero hoy te quiero hablar de 3 llamados que hay a nuestras vidas y que tendrás que darle respuesta en tu vida. El primer llamado que tendrás que afrontar será el llamado a la salvación. El primer llamado que hace el Señor a nuestras vidas es el llamado a la salvación. Él, claro que quiere hacer muchas cosas contigo, pero lo principal, el propósito con el cual Jesús vino aquí al mundo, con el propósito que vino a tener un encuentro con tu vida, fue hacerte un llamado a la salvación. Y vemos de que dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentiros, creed en el Evangelio, y como consecuencia seréis salvos. Dice, ya está, ya el tiempo ya ha llegado, o sea, ya no es, bueno, será hoy o no, no, el tiempo ha llegado a ese llamado de la salvación. Y te llama a un arrepentimiento
y a creer en el Evangelio, dice que serás salvo. Porque dice que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, vino a salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, decía Pablo, entre los cuales me encuentro yo primero. Entendí el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. De que Cristo Jesús ha venido con el primer, por decirlo, propósito, el de salvar tu vida, el de salvar mi vida, el salvar al mundo, el dar la oportunidad a todo el mundo, no queriendo que ninguno perezca. Fijaros qué bueno, es que todos vayan al arrepentimiento. Ese es el propósito. Tanto de que en Pedro vemos que el Señor parece que dice que retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, pero dice, no, es que Él es paciente porque no quiere que ninguno de nosotros, de los que están por ahí perdidos, perezca. Él ya le habría gustado venir y llevarse a todos aquellos que le pertenecemos. Pero sabe que hay muchos todavía que no han dado ese paso, muchos por salvar todavía. Sabe que la iglesia tiene todavía una misión de ir y predicar y de alcanzar. De aquello que recibimos, que podamos también el anunciarlo a otros. Porque dice que Él no vino a salvar a justos. Aquí no vino a ver quién era el bueno, el que se portaba bien, el que era perfecto, el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo, el mejor trabajador, el más guapo, el más listo, porque es que no entramos ninguno. Sino que dice que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dice, si tú eres de los justos, no te preocupes, que en ti no tienen interés. Si tú crees que eres perfecto y que todo te va súper bien y que en ti no hay fallo, no te preocupes, porque en ti no tiene interés. Tiene interés en mí. Tiene interés en algunos de vosotros, porque andamos ahí en debilidad, que andamos en dependencia del Señor, porque si no nos caemos al suelo. Tiene interés en aquellos que estamos perdidos, pero perdidos. No estoy hablando de... No, perdidos. Desorientados, totalmente, a oscuras. Pero el Señor encendió una luz y dijo, si quieres caminar, ya tienes una dirección. Por eso dice que Él vino a buscar lo vil y menospreciado de este mundo. No por despreciar, sino decía, para que nadie se pueda jactar delante de mi presencia, para que nadie pueda venir, no, yo es que me lo merezco. Como a veces, ¿no? A veces es que a mí también me pasa a veces, que vas allá al Señor con esa arrogancia, como que me lo merezco. Dame esto porque yo me lo merezco. Y el Señor te mira así, te echa una sonrisa, ¿no? Por no darte un cachetazo, claro. Y dice, te lo mereces. Ay, Señor. Los padres sabemos, ¿no? Lo que es eso, ¿no? Nosotros igual hemos ido a buscar al Señor, pero lo hemos ido a buscar por otros motivos, por un interés. Yo puedo dar testimonio que yo no me levanté una mañana y fui a buscar al Señor porque a mí me apasionaba el Señor, no. Yo no. Y creo que nadie. Si hay uno, pues bueno, le haremos una estatua aquí. Y yo creo que teníamos una necesidad. Yo hablo de lo personal, pero los que me cuentan al final es igual. Y los que no me cuentan lo veo. Teníamos una necesidad que no podíamos solucionar por ningún sitio, que ya habíamos intentado solucionar por otros lados y no habíamos conseguido. Y acudimos al Señor para sacar lo nuestro. Y no digo que esté mal. Yo cuando la gente dice, es que este vino a la iglesia porque no tiene trabajo, pues gloria a Dios. Porque además del trabajo, puede que salve su vida. Y si no le habría faltado el trabajo, igual ni habría pasado por esa puerta. Entonces, gloria a Dios. Vengas por lo que vengas, es el sitio adecuado. Y
Y el único interés que tiene Jesús es el de salvar tu vida. Nosotros le busquemos a Él por un interés que no era Él. Y Jesús te buscó a ti, me buscó a mí, por un interés que eras tú. El de salvar tu vida. Vemos aquella mujer que se acercó a Jesús con el flujo de sangre, que se acercó porque pensando, si solamente tocar el manto de Jesús, seré sana. Y cuando lo tocó y vio que salió poder de Dios, la contestación de Jesús cuando se dio cuenta, dice, tu fe te ha hecho salva. Tú vas buscando una cosa, tú vas buscando el trabajo y de repente te vas con el paquete entero. Con trabajo y salvo. Tu fe te ha hecho salva. Sé libre de tu azote. Eso es lo que dijo. El ciego Bartimeo. ¿Qué iba buscando? Ten misericordia de mí, pero ¿qué era lo que iba buscando? ¿Qué quieres? Que le dijo Jesús, pero bueno, ¿tú qué quieres? Y que recobre la vista. Tu fe te ha salvado. Dice que en el instante recobró la vista. El interés de Jesús es el de salvar tu vida. Nosotros le buscamos a Él porque tenemos una necesidad. La multitud seguía a Jesús porque le daba pan, porque le daba de comer. ¿Cómo? ¿Que este nos entretiene aquí, nos da unos sermones y todavía algo comemos? Pues mejor sitio no hay. Para donde va, para allí vamos todos. Y la multitud le seguía. Pero Jesús los buscaba a ellos porque dice que estaban como ovejas sin pastor, como ovejas perdidas, como ovejas sin orientación, a salvar a aquellos que estaban perdidos. Jesús ha fijado en tu vida, Jesús ha fijado en mi vida porque estaba perdido. Porque andaba como oveja sin pastor, y dice que tuvo compasión de mí, seguro que también de ti, y dijo, ahora ya no vais a estar solos. Ahora voy a ser quien va a cuidar de vosotros. Y eso nos tiene que hacer dar una esperanza. Todo eso tiene que venir a nuestras vidas y nos tiene que dar una esperanza que hay una solución, que Jesús quiere salvar nuestras vidas. Cuando en el nacimiento de Jesús dice que los pastores fueron allí a los magos, ¿no? Y de que lo que les dijeron decía, os ha nacido un Salvador. Y yo quiero que entiendas en esta mañana de que te ha nacido, que ha resplandecido sobre tu vida un Salvador. No sé con el propósito que tú estás aquí. Es que realmente me da igual. No es que me dé igual tu situación. Oro para que el Señor te bendiga y si las necesidades que tengas las suple. Te digo que me da igual el propósito con el que hayas venido. Lo importante es de que Jesús es tu esperanza y que te ha nacido en esta mañana un Salvador. Que si no lo tenías, hoy tienes la oportunidad de tener un encuentro con aquel que ha venido a salvar tu vida. Y todo aquel que reciba ese llamado de Jesús dice que será salvo. Aquel carcelero, cuando estaban en Filipos, allí con Pablo y Silas, que se rompieron las cadenas, salieron, angustiado, dice que se iba a quitar la vida. No te quitas y tal. Y la pregunta que hizo, ¿qué tendría que hacer para ser salvo? Y la respuesta, cree. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Hoy está a tu acceso esa salvación, esa plenitud de la comunión con Dios que estamos diciendo antes, ese río que va avivando nuestras vidas. Solamente por creer en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y añadía, tú
y tu casa. Esa esperanza no solamente es como para ti, así como, ay, si tengo suerte me toca la lotería, no. Esa esperanza está abierta solamente por el hecho de creer, de poner tu confianza en el Señor y además da la promesa, tú y tu casa. Y esa salvación traerá tres cosas a nuestras vidas. Una será justificación. Lo importante que es la justificación de no vivir en condenación. Sí, yo era lo que sería, pero ya se ha pagado el precio por mi delito, por mi pecado. La sangre de Jesús es suficiente, fue el precio mayor que se puede pagar para que yo pueda ser justificado delante del Padre. No soy deudor de nada. Luego el siguiente que trae esa salvación a nuestras vidas, el propósito de Dios a nuestras vidas es la santificación. Todos nuestros pecados han sido borrados en un instante. ¿Tú te figuras toda una vida con, no sé, robando, matando? No quiero sumar más, pero imagínate, y de repente son perdonados tus pecados. Eres limpiado, eres santificado. Y como hecho, dice, trae una vivificación a nuestras vidas. Una nueva identidad como hijo de Dios. Yo ya no soy aquel delincuente, yo no soy aquel que maltratador, yo ya no soy aquel borracho, yo no soy aquel no chismoso, ya no soy tanto, sino ahora soy un hijo de Dios. Tengo una nueva identidad. Y cuando alguien te para y te dice, no, pero tú eras el que... No, yo era aquel, pero ahora soy un hijo de Dios. Y nada tengo que ver con aquel. Lo único que se me ha quedado es el mismo rostro. Pero ni el carácter, porque dice que nosotros forjamos ese carácter de Cristo. El segundo llamado es a una vida en santidad. El Señor nos ha llamado, dice, en un llamamiento santo. Una vida en santidad. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de vivir en esa santidad. Ser santos porque yo soy santo, tanto en Levítico como en Primera de Pedro, vemos que dice, escrito está. O sea, no, escrito. Te lo remarca. Ser santo porque yo soy santo. Y si tú quieres tener una comunión conmigo, el pecado nos aleja. Es imposible que el pecado tenga comunión con la santidad de Dios porque provocaría la ira de Dios. Y qué bueno es entender eso, de que tenemos que vivir una vida buscar la santidad. Que añade, dice, sin la cual nadie verá a Dios. Buscar ese... Antes hemos dicho, cuando hablamos de la palabra iglesia, separado juntos, ¿no? Al final, consagrado, apartado, dedicado para el Señor. A mí me gusta cuando Pablo habla ahí a los Corintios, en Primera de Corintios, al empezar la carta, que fíjate cómo él lo explica. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fijaros la expresión que dice, a los santificados en Cristo Jesús. Como diciendo, esto no es tuyo. Esto no es porque tú seas mejor que otros, sino porque el mismo Dios ha santificado tu vida, ha borrado vuestros pecados a través, como decíamos antes, de esa fe, de creer en Cristo Jesús. Yo cuando hablan de esa santificación, siempre hay un texto de que la verdad es que a mí me encanta, es uno de los textos preferidos, cuando después de la deportación, el sufrimiento del pueblo por el pecado, porque al final las consecuencias del pecado se pagan. Y el pueblo de Israel fue esparcido, deportado. Yo creo que ya había un sentimiento de que no había esperanza. Y al final el Señor trae una palabra allí al profeta Ezequiel y le dice,
yo os recogeré de todas las naciones donde fuisteis esparcidos y os llevaré a vuestro país, a vuestra tierra. ¿Qué cosa, eh? Todos hemos sido esparcidos a veces de nuestra familia, de nuestros países, de nuestra propia vida, por el pecado, por las consecuencias. Es que son ahí. Dice el Señor, pero yo os recogeré de allí donde habéis llegado por vuestra mala cabeza. Yo os recogeré, os llevaré a vuestro lugar de identidad, allí a Jerusalén. Y dice, os limpiaré con agua limpia, o sea, os santificaré, borraré, además creo que dice, quitaré, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Y además no se queda ahí. Dice, y pondré de mi espíritu en cada uno de vosotros. Qué bonita promesa, palabra profética sobre nuestras vidas, de que esparcidos, pagando la paga del pecado, cada uno a su manera, pero solos, apartados, ¿no? de nuestra identidad. Pero el Señor va y nos fue buscando y nos recogió de cada uno de los sitios. Aquí podríamos dar testimonio, que no sé de cuántas naciones podemos estar aquí. El Señor nos fue buscando y recogiendo y trayendo a su casa. Y dice, yo limpiaré con agua limpia. Y pondré de mi espíritu en cada uno de vosotros. Y luego dice, y transformaré vuestras vidas. Porque eso es lo importante. Dice, quitaré ese corazón de piedra insensible y pondré un corazón de carne. Y pondré de mi espíritu en cada uno de vosotros. ¿Para qué? No para que, ya tengo el Espíritu del Señor y me ha cambiado. No, para poder cumplir todos aquellos decretos, ordenanzas, estatutos que yo os había mandado. Para aquello que antes nos era imposible, caminar en esa santidad, en esa búsqueda de la santidad, en el caminar en la voluntad, en el propósito de Dios. Que antes para ti y para mí era imposible. El Espíritu Santo ha venido, primero nos ha limpiado, porque si no nos habría limpiado, nos presentaríamos en condenación delante de Él, sintiéndonos mal, avergonzados, y nos daríamos la vuelta como hizo Adán y saldríamos corriendo. Primero te limpia para que tú puedas tener acceso ahí al trono de la gracia, y luego dice, y yo luego te fortaleceré con mi Espíritu, y tú serás capaz de ir venciendo aquello que antes para ti era imposible. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Espíritu Santo en tu vida, el que te va a fortalecer. Y tú y yo hemos sido limpiados, no con agua, sino con la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos ha limpiado de todo pecado. Podemos, sí, tenemos la libertad de poder ponernos delante del Señor, reconociendo nuestros defectos, nuestros pecados, pero sin condenación, porque sabemos que la sangre de Jesús nos ha limpiado, que Él ha pagado por nuestros pecados, que tenemos un Padre que nos ama, y que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Que aquello profetizado ya estaba hecho en nuestras vidas. Que podamos caminar en esa comunión para poder caminar en santidad. Y el tercer llamado que tendrás que resolver es al servicio. Dios no te ha llamado para no hacer nada contigo. Tú no llamas a nadie para estar de espaldas a espaldas. Tú llamas, quedas con alguien, creas una relación porque tienes un proyecto en común. Y el Señor tiene un proyecto en común contigo. Lo que recibiste de gracia, dice, de gracia darlo. Aquellas bendiciones que recayeron sobre ti ahora,
repártela sobre los demás. Estos días estamos oyendo de que te bendeciré y serás de bendición. Amén. El Señor te va a bendecir, pero para que seas de bendición. Y dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquello que has recibido no es para que te lo quedes tú. Esos talentos no son para que los metas y los embolses y los entierres y no pase nada. Aquello que el Señor te ha puesto en tus manos es para que lo pongas a trabajar y puedas bendecir a muchos. Empezando por tu casa. Continuando por todos aquellos que están cercanos. Y luego hasta los confines del mundo. Para eso el Señor te ha bendecido, para eso el Señor ha repartido dones en tu vida, para eso el Señor ha puesto en ti cualidades que igual otro no tiene, pero las ha puesto en ti para que las uses y seas de bendición. Hay que servir. El Señor nos ha bendecido para servir. El mismo Jesús dijo de que Él estaba como el que sirve. La gente entre nosotros a veces estaremos discutiendo a ver quién es el mayor entre nosotros. Pero Jesús les contestó, ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y tu pensamiento seguramente que es como mi pensamiento. Equivocado, que el que se sienta, a que le sirvan es el mayor, porque a veces estamos acostumbrados a que nos sirvan. Pero Jesús dice, pues yo no, yo he venido como el que sirve. Si vosotros queréis seguir mis pasos, yo no he venido a sentarme a la mesa, sino a servir, para que otros se puedan sentar en esa mesa, para que pueda ser de bendición para otros. Y para que ya lo pudieran entender, cogió allí agua y una toalla y dice de que le empezó a lavar los pies. Pedro hasta dice, mira, ni se te ocurra lavarme a mí los pies. ¿Cómo te vas a rebajar a eso? Y Jesús le decía, si tú no entiendes esto, no vas a poder tener parte conmigo. Si tú no entiendes de que aquí estamos para servir, no vas a poder tener nunca parte conmigo. Y le remarcó, ejemplos he dado. Ahora tú ve y cuéntalo como tú quieras, pero yo ejemplo te he dado de cómo hay que hacer las cosas. Que hay que servir, que somos llamados a servir. Y en esta mañana Dios te está llamando. Yo creo que cuando Dios quiere hablar, habla fácil y claro. Igual desconocía la voz de Dios. Hemos dicho de Samuel de que le llamaba a Dios y como que no entendía lo que estaba ocurriendo. Puede que en tu vida esté ocurriendo lo mismo. Que Dios esté golpeando tu corazón, llamando a tu puerta, pom, pom, pom. Y tú pensando que no sé, que es el cartero. Aprende a entender la voz del Señor, a dejarte guiar por aquellos que están más cerca del Señor, que conocen mejor la voz del Señor, que te van a decir, no, esto no es voz humana, el Señor te está llamando. Y estos llamados son específicos, estos son personales. Esto no te creas que esto es un sermón para la iglesia, y qué bonito, o feo, no sé. No, eso es algo que vas a tener que tomar una decisión tú. Que va a llevar como consecuencia una acción. De sí o no. Pero que no se me vaya nadie en esta mañana sin entender que el Señor te está llamando. Si no entiende la voz, te está llamando. Cuando oiga su voz, habla, porque tu siervo oye. Eso es lo que le dijo. Por si te había quedado alguna duda, que vas a tener que tomar una decisión.
Y además de una decisión vas a tener que tomar una acción. Sí, heme aquí. Y no puedes decir que no entendí. Son llamados específicos para ti. No ni se te ocurra mirarle al que tienes al lado. Que a ese también le está llamando. Para ti. Y son llamados que nos va a llevar a eso, a tomar una decisión. Y ahora el llamado es, ¿has respondido a ese llamado de la salvación, de una vida eterna delante del Señor? ¿Has recibido, has aceptado ese llamado que el Señor te ha dicho? No sé por qué estás aquí en esta mañana. No lo sé, ¿qué es lo que estabas buscando? Seguramente que estás buscando algo. Porque yo creo que la Biblia, no sé, no quiero decir el porcentaje, pero casi seguro que rozando el 100% de los que se acercaban, venían pidiendo algo. O sea, que no es malo, ni malo ni bueno. Es lo que hacíamos todos. Pero el propósito de Jesús, además de bendecirte, es el de salvar tu vida. Y si tú estás en una situación de que te tiene angustiado, en una situación de una vida que al final es vacía, si tú tienes una vida que al final no puedes levantar tu cabeza porque al final hay una condenación delante del Señor, acepta, porque solamente dice, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo, tú y tu casa. Y el Señor te está haciendo en esta mañana ese llamado a la salvación. Entrega tu vida al Señor. Amén. ¿Estás dispuesto a escuchar ese llamado de vivir una vida consagrada en santidad, en obediencia al Señor? Porque es otro llamado que vamos a tener que responder. Porque el Señor te llama. Ahora, ¿qué vas a hacer? No te digo que seas perfecto, Si lo que te estoy diciendo de que Dios te llama y que empieces a andar hacia Él. Que si Dios te quiere ayudar, si Dios te ha limpiado con su sangre, si Dios ha puesto el Espíritu Santo en tu vida, y eso dice su palabra, que eso es lo que nos va a fortalecer para poder cumplir sus ordenanzas, sus estatutos, para poder caminar como Dios manda, es porque se puede. Y Él te está diciendo, acepta mi llamado a caminar conmigo, a buscar la santidad. Y luego si caes, no te preocupes, abogado tenemos delante del Padre. El vivir una vida, decir, yo quiero caminar hacia esa santidad, quiero parecerme cada día más al Señor. Quiero acercarme cada día más. Es un llamado que en esta mañana vas a tener que resolver. Sí, gloria a Dios. Ponte a caminar. Empieza a quitar todo aquello que te estorba. Empieza a crecer en el Señor, acercarte a Dios, y contra más te acerques, seguramente que más se va a avivar tu espíritu en ti, y cada vez vas a ser más fácil que vayas venciendo todas aquellas pruebas, debilidades que pueda haber en tu vida. Porque Él va a estar contigo. ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios a que te pongas a su servicio? No digo amén, ¿no? Ah, bueno. O sea, sí, ¿no? No digo, ¿se han quedado todos tan serios? El Señor te está llamando a que sirvas. No a que te sirvas de Dios. Porque no te tienes que servir de Dios. Dios ya se encarga de tu vida. Ahora que le sirvas a Él como por gratitud. ¿Qué le puedes dar al Señor? Si no tenemos nada. Si lo único que le podemos decir, Señor, yo quiero hacer como tú hacías. Quiero servir la mesa a los demás.
quiero lavar los pies a los demás, como esa expresión de aquello que hacían los esclavos en las casas, ¿no? O sea, el último escalón. Me quiero hacer como el más pequeño entre mis hermanos para poderles servir. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y Jesús te llama a servir, a poner tu vida en sus manos. ¿Vas a participar de mi obra? Hay mucho por hacer. Hay mucho por alcanzar. Muchas personas se mueren cada día. Muchas personas se les terminan las oportunidades y van en condenación. Y créeme que hay dolor. Porque muchas pues, no las conocemos y no nos enteramos, pero cuando es un familiar, ¿qué pasa cuando son tus padres, cuando son tus hermanos, cuando son tus hijos que se pierden y sabes que fallece y por mucho que te quieran consolar, no es que se va con el Señor, no se va con el Señor, tú sabes a dónde se va. Porque no les has hablado. Porque no has sido de ejemplo, porque no les has lavado los pies. Y hay mucho por hacer. Empezando por nuestra casa. Continuando en la iglesia. En nuestros trabajos. En cada sitio donde el Señor nos ha puesto. Tenemos que servirle al Señor. Ser ese instrumento, el cual, como decía Pablo, instrumento escogido me es este. Instrumento escogido para el Señor somos cada uno de nosotros. Y el Señor te hace ese llamado. ¿Qué va a subir el grupo de alabanza? Vamos a ponernos de pie. Así se nos ve mejor, que nadie se me esconda detrás de otro. El llamado del Señor. Y los ojos del Señor están sobre cada uno de nosotros. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor te conoce. El Señor conoce cómo eres, conoce tus debilidades, conoce tus fortalezas. El Señor te entiende, te comprende mucho mejor que tú. El Señor lo sabe todo. Pero con cada uno de nosotros el Señor quiere trabajar de una manera diferente. Que yo no me tengo que parecer a otro. Me gustaría, si habría, parecerme a alguno guapo, pero no me tengo que parecer a nadie. O alguien que tenga un don que no tengo yo. No. Yo lo que quiero es averiguar qué es lo que Dios ha puesto en mi vida para poderlo dar, ofrecer, servir a los demás. Y a mí Dios no me va a pedir más. Más de lo que tengo no me va a pedir. Me va a pedir primero que acepte ese llamado que Jesús me ha hecho. Que valore el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Todo lo que pagó por mí. Y que sepa que Él ya lo ha hecho, que no tengo que pagar nada, que es libre, que es gratis. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Y tú y tu casa, dice que seréis salvos. El otro llamado, que es a la santidad. Hermanos, Él lo ha dicho de que nos ha santificado. Que ha borrado todos tus pecados de un plumazo. Que ha puesto el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas para fortalecernos y ahí en la prueba, en la debilidad, salgamos firmes, victoriosos. Y que si un día, por lo que sea, no conseguimos alcanzar ese reto, sabemos que podemos ir a los pies del Señor, que otra oportunidad tendremos. Y el Señor, para saber si todo eso es verdad en nuestras vidas, si de verdad hay gratitud en nuestras vidas, si de verdad hemos tenido un encuentro con Él, si Dios ha transformado nuestras vidas,
te dice, ahora lo vas a tener que demostrar. Ahora lo vas a tener que demostrar. Ponte a mi servicio. Si tú eres mi discípulo, ponte a mi servicio. Y eso te llevará a servirle al Señor. Yo no sé en qué. Yo no sé en qué el Señor te va a usar, pero si tú quieres ser ese instrumento que Dios use, Él lo va a hacer porque Él está deseoso de hacerlo. Y esos son llamados para todo el mundo. Vamos a orar. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.